Buenas, buenas y bienvenidos a otra edición más de Tomate 20, el espacio donde pensamos y nos pensamos en los juegos de rol. En instantes vamos a estar acá con Rodrigo Martín, paleontólogo, especialista en cambio climático, y vamos a hablar un poco de los cruces entre lo que él conoce y lo que a nosotros nos encanta, y a él también, por cierto, que son los juegos de rol. Cómo utilizar estos conocimientos, ¿no? Estos temas que a veces quizás ni siquiera pensamos que se puedan vincular con los juegos de rol, para sumarle algo interesante a nuestras partidas. En instantes estamos con esos. Antes que todo esto, por supuesto, vamos con los avisos parroquiales de siempre. Primero y principal, recuerden que cualquier duda que tengan, consulta, mientras tengamos la charla, la pueden poner ahí en el chat y vamos a estar leyéndolo, respondiéndolo, viendo un poco cómo es todo esto. Después, no se olviden de pasar por nuestras redes sociales, ya están acá en nuestro Twitch, Tomate20-, pero también pueden pasar por nuestro YouTube, que es Tomate20, nos pueden buscar ahí y nos encuentran fácilmente, o nuestro Instagram, donde subimos nuestros tips narrativos y todas las otras actividades que estamos haciendo, que es Tomate20 RPG. Si el contenido que estamos haciendo les gusta, si quieren apoyar al proyecto, pueden dejarnos un cafecito, van a encontrar ahí abajo el link que cada tanto aparece en el chat, que aunque sea poco para ustedes, lo que nos dejen, a nosotros nos ayuda un montón a seguir haciendo eventos, pagar publicidades para que nos vea más gente, poder hacer sorteos y todo ese tipo de cosas que ayudan a construir comunidad y seguir haciendo esto que nos encanta y que esperemos que a ustedes también les guste. Y además les recordamos nuestros dos socios, sponsors, etcétera, que son HeroForge, que nosotros somos afiliados de HeroForge. HeroForge es una página donde ustedes pueden hacer su propia miniatura 3D, diseñarla con un montón de razas, un montón de piezas, armas, poses, etcétera, y pueden o comprarla para imprimirla a ustedes, que es lo más barato, o pedirla que se las manden impresa 3D desde Estados Unidos. Pero tip, compren el archivo y imprímanlo acá en Argentina, que obviamente se ahorran el envío y están ayudando a un impresor 3D nacional, así que mejor que eso, imposible. Y luego les recordamos que somos embajadores de Roll20. Roll20 es una mesa virtual para poder jugar juegos de rol. Tiene prácticamente cualquier juego de rol que sea mínimamente conocido. Tiene alguien fanático que hizo las hojas de personaje para poder jugarlo en Roll20. Es gratuito, tiene funcionalidades pagas, pero jugando gratis pueden jugar bastante tiempo. Solamente tienen un límite a la cantidad de peso de las imágenes que pueden subir. Así que súper, súper recomendado para empezar a rolear. Si ustedes no lo han probado hasta ahora, la verdad que es quizás una de las más accesibles que dando vueltas por ahí. Y últimamente han hecho, la verdad, bastante mejoras. Venían un poquito atrasados en algunas cosas, pero ahora se pusieron las pilas y la verdad que agregaron mucha nueva funcionalidad. Por último, les recordamos los eventos que tenemos próximos. Este viernes seguimos con la campaña de Ixalan, que mastería Peter, una campaña de D&D quinta edición en el mundo, en uno de los mundos de Magic the Gathering, en este caso Ixalan. Así que tenemos vampiros, dragones, piratas, dinosaurios en los últimos capítulos también. ¿Qué más se puede pedir que todo eso? Y se está poniendo picante la cosa entre la tripulación que estamos siguiendo en sus aventuras. Además, recordamos que el miércoles que viene voy a estar permanentemente, si todo sale bien, con los amigos de Taberna de Rol. Vamos a estar haciendo el segmento de Noti D&D, Notis y Dragones, donde vamos a estar hablando de todo lo nuevo que se viene en el mundo del juego de rol más popular que existe y el que más gente juega, que es Calabozos y Dragones. Novedades, cosas que haya anunciado la empresa que lo crea, Wizards of the Coast, todo lo que se está hablando, las cosas que se están probando, rumores de cosas que pueda haber en futuras ediciones, etcétera. Todo eso lo vamos a estar hablando, por supuesto, con León, que está ahí, es su canal, y con Puel, el bardo del D&D, que es un tipazo y además tiene un contenido de la puta madre. Síganlo si no lo siguen y quieren saber todas las novedades de D&D. Él las cubre todo el tiempo en su Instagram, el bardo del D&D. Y dicho eso, estén atentos que dentro de poco vamos a alargar unos cursitos, por supuesto gratuitos, a la gorra si se quiere, para quienes quieran aprender a masterear. Ya lo estuvimos anunciando en nuestro Discord, pero en breve lo subimos a Instagram y esperamos juntar gente que quiera aprender a masterear por primera vez para, nada, sacarse los miedos, abordarlo con humildad del tema. Va a ser un curso para nada prescriptivo, más que nada vamos a contar un poco los errores que uno comete habitualmente, ¿no? Y todas las diversas visiones que hay, las diversas maneras de jugar, incluso los mismos juegos, diversos estilos de mastereo, consejos, tratar de superar un poco ese síndrome del impostor que solemos tener los masters, de pensar que no estamos calificados para masterear cuando es muy fácil masterear y hay que perderle el miedo rápidamente, que porque no es tan grave y sus amigos la van a pasar bien, y si a ustedes les gusta
es muy emocionante estar de este lado de la pantalla. Sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete hoy. Estamos con Rodrigo Martín. Rodri es licenciado en paleontología, está haciendo un doctorado en oceanografía y cambio climático y él nos va a hablar, ¿no? Hoy vamos a abordar este tema, ¿no?, tan interesante que lo escuchamos en otras cosas. Lo escuchamos, si se puede decir con esta palabra, en la parte seria de la vida. Lo vemos en los noticieros, lo vemos en los debates políticos, cambio climático, los vemos cuando hay carpinchos que invaden Nordelta porque les afectan sus hábitats históricos, naturales. Vemos todas esas cosas mencionadas ahí, pero en el rol no solemos hablar de cambio climático. Así que antes que nada, darte la bienvenida. Rodri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo andan todos? Todo bien. Bueno, acá ávidos de saber cómo vincular esto. Le aviso a quienes nos están viendo. Hola Jam, hola Cthulhu, hola Vlad. Gracias por estar en el evento, por cierto, ustedes que estuvieron ahí en el refugio, Jam y Vlad, se agradece estar ahí con la buena onda. Tuvimos una mesa muy divertida, estuvieron en la mía. Ahí no hubo cambio climático, pero ciertamente hubo una tormenta y piratas zombies. Lo que están viendo, y lo aclaro antes de que empiece a hablar Rodri, porque si no van a decir por qué está esto ahí, es un mapa del mundo, uno de los tantos mundos de D&D, que es Eberron. Y él nos va a contar dentro de poco cómo se utiliza el tema del cambio climático para afectar globalmente a este mundo. Así que estén atentos a eso, que no es azaroso que esté ahí, sino que lo estamos dejando como para meter un poco de intriga, pero vamos a estar hablando de eso. Muy bien, ahora, Rodri, vos tenés una cuenta de Instagram que llamás Ciencia en Patas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Contanos un poquito qué es eso, así antes de seguir con la charla de hoy. Es una forma de... Bueno, yo trabajo en educación y incluso soy uno de los encargados de divulgación en mi carrera, ¿no? En la paleontología en general, desde la UBA. Y es una forma de justamente hacer esa ciencia en patas, ciencia así de entre casa, llevar conceptos que en general son súper complejos y se los habla muy banalmente. Vos fíjate que con el cambio climático lo escuchás en todos lados, pero hasta te hablaron de los carpinchos del cambio climático y la verdad que tenían que ver más con el impacto humano y una cuestión de modificar un territorio que con el cambio climático y un montón de cosas, así que se empieza como a nublar lo que es y no es cambio climático y hasta dónde va y la complejidad que hay. Entonces, en general, la idea era bajar a tierra un montón de conceptos que uno los ve a nivel universitario, lo lees en publicaciones científicas, pero que quedan allá abstractas en el mundo de la ciencia, que a fines prácticos termina siendo para no una élite económica, sino una élite científica, un grupito. Claro. Vos vas a un congreso, capaz que te escuchan 15 personas reinteresadas sobre un tema súper específico que por ahí tiene un impacto re importante a nivel social, pero como se habla en un lenguaje que no es amigable de alguna forma, termina perdido totalmente. Rodri, vos sabés que lo que me llamó la atención, yo siempre que escuché hablar, y admito mi absoluta ignorancia sobre estos temas antes de empezar a hablar, así que no tengas miedo de corregirme. Siempre que escuché hablar de cambio climático, lo vi en boca de, dejando de lado políticos, ¿no? Digo, y periodistas y lo que uno ve en los medios, ¿no? Digo, lo vi siempre en boca de biólogos generalmente. Y me llamó mucho la atención y me súper interesa esto, de que vos sos un paleontólogo, ¿no? Hemos tenido paleontólogos, acá hemos tenido intentos, de entrevistar paleontólogos acá, que casi se suscitaron, de hecho lo llegamos a anunciar acá y nos la cancelaron, pero quiero que cuentes un poquito qué hace un paleontólogo, o qué estudia la paleontología. Es interesante porque, claro, uno suele escuchar biólogos, pero el cambio climático se puede abordar desde muchos lados. La paleontología, de alguna forma, lo que hace es estudiar el cambio en la vida, así, en el tiempo. O sea, nosotros tenemos dos variables, la vida y el tiempo. Dos variables que son recontra policausales y hay un montón de cosas en el medio. Pero lo importante es que nosotros, de alguna forma, somos como unos viajeros en el tiempo. Vemos lo que pasa en la vida y a veces hablamos específicamente de lo que le pasa a la vida. No sé, aparece un dinosaurio específico y decimos, el dinosaurio era tal o cual.
lo que considero que es la parte más aburrida de la paleontología, pese a ser lo más conocido. Es divertido de ver transformado en un animatronics y persiguiendo a gente, pero... Claro, ¿no? Uno los asocia, le pasa a todas las profesiones. Uno cuando nos hablan a los abogados siempre nos hablan de derecho penal, por ejemplo, es la típica, y a ustedes los paleontólogos deben ser los dinosaurios, sin ninguna duda. Es totalmente. Fíjate que en el canal casi prácticamente ni hablo o hablo alguna pavada de dinosaurios. Es como tengo una cruzada contra los dinosaurios. No porque no me gusten, incluso soy paleoartista, esculpo dinosaurios, un montón de cosas. Pero cuando divulgo no hablo de los dinosaurios porque literalmente hay mucho más. Uno habla de la vida, de cómo evoluciona, y a veces hay distintos tipos de paleontólogos, y el tipo de paleontólogo que estoy yo somos los que vemos lo que pasa en la vida en el pasado, y a partir de ahí buscamos entender qué le pasó al ambiente, al clima en el pasado. Okay. Entonces, de alguna forma, lo que vemos es la evolución climática en momentos en los que no había un satélite que te decía la temperatura del océano, porque ahora es re lindo, te metes en una computadora, los oceanógrafos ven cómo cambia el océano con la temperatura, con el satélite, pero ¿qué pasó ni siquiera te digo 1.000.000, hace 100 años atrás? Hay gente que relaciona incluso la revolución rusa con el cambio climático. Mirá vos. Vamos para atrás, la cacería de brujas, bueno, hay un montón de cosas que se relacionan con cambio Claro, climático. porque en definitiva, ¿no? Y no me quiero adelantar porque quiero hacer un par de preguntas más sobre vos, pero en definitiva, y seguro lo vamos a hablar, el cambio climático, al afectar, ¿no? Digo, lo que son los recursos naturales, sin ninguna duda, porque puede afectar cultivos, puede afectar, puede generar inundaciones, puede causar sequías, etcétera, termina afectando a la sociedad humana y por ende la política, ¿no? La paz, la guerra, ¿no? Es súper interesante ese efecto mariposa, si se quiere, ¿no? Del cambio climático. ¿Por qué, Rodri? Esto siempre se lo preguntamos cuando traemos acá profesionales de diversas especialidades, ¿no? ¿Por qué te decidiste por la paleontología? ¿Cómo llegó a vos la paleontología? Gran pregunta. Yo soy técnico electrónico, o sea, yo me iba a ir a meter en la ingeniería de cabeza, y en los últimos años de secundario prácticamente no quería ver un ingeniero jamás en mi vida. Entonces me agarra mi viejo y me dice, bueno, vos que me la pasaba leyendo cosas de ciencia, me dice, ¿por qué no te metes en hacer alguna ciencia? Y bueno, obviamente el cambio climático siempre estuvo en boga, pero yo decía, ¿y cómo estudio cambio climático? No hay una carrera de cambio climático, ¿no? Claro. Sí, estaba ciencia de la atmósfera, oceanografía, pero eran todas físicas, así que no me terminaban de cerrar. Y viendo una película que es muy simpática, pero en contenidos es malísima, que es El día después de mañana. No sé si lo vi. Sí. Una inundación, un tsunami que se congela instantáneamente, cosas así súper flashera. Ahí me entero que existía un término, que el protagonista era paleoclimatólogo. Y dije, paleoclimatólogo, entonces existe algo que tenga que ver con el clima y la paleontología. Entonces me metí en el plan de la carrera y vi que veían materias de ciencias de la atmósfera y dije, listo, tiene que existir la paleontología, y me tiré de cabeza. Mirá me vos. salió de carambola, porque podría haber terminado en cualquier otro lugar, pero salió bien. Sí. Mirá vos. Salió Y así. ahí vos lo estudiaste en la UBA. Sí, yo soy de la UBA, porque en Argentina recién ahora hay, pero cuando yo me metí, era la única carrera que había de paleontología, era de la UBA. Y además, específicamente, bueno, en cambio climático, que dijiste que siempre te interesó, ¿hay algún motivo en particular por el que te haya interesado siempre este tema? Porque vos llegaste, en realidad, a la paleontología por el cambio climático. Sí. ¿Cómo se camina al revés de todo el mundo, sí. Sí. Yo qué sé, pensá que a partir de 2001 el cambio climático se hace muy popular en todo el mundo. A la gente que le gusta la ciencia de joven, el cine catástrofe te puede, ¿no? Esto de terremotos, huracanes, tsunamis. Bueno, a mí me interesaba la cuestión climática, aparte siempre fui una persona bastante politizada, entonces es como que, bueno, el cambio climático, todo se linkeaba y terminaba en cambio climático. Claro. Podría haber terminado haciendo terremotos, volcanes, y hubiera sido feliz igual, pero bueno, por ahí un poco menos feliz. Bueno, vayamos entonces ahora sí al meollo de la cuestión, ¿no? Empecemos quizás por la pregunta más obvia, ¿no? Pero creo que nos va a servir como guía para todo, que es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático, ¿no? En términos así, de divulgadores como vos, que te dedicas a esto, a divulgarlo también. Bien, esa es una pregunta súper clave, Fede. Bueno, hay que entender una cosa primero. Podemos diferenciar en dos tipos de cambio climático. El cambio climático de origen humano,
Ok. ¿sí? Que existe, que bueno, nada, tiene que ver con nuestra influencia como ser vivo. Ya, o sea, cualquier ser vivo genera cambios en el mundo, en el clima. Pensemos que uno de los cambios climáticos más importantes que hubo ocurrió hace 3.000 millones de años cuando aparecieron las algas y generaron que haya oxígeno. Y el oxígeno generó una capa de ozono y la capa de ozono terminó evitando que entre un montón de radiación. O sea, los seres vivos generamos cambios. Lo que pasa es que nosotros hacemos un cambio desmedido que se puede cuantificar. No se puede cuantificar fácil, pero que está ahí y que existe. Y después hay un cambio climático natural. Del clima cambia por ser clima, o sea, porque el clima es una suerte de pelea constante entre 5 luchadores que están ahí como una especie de ring interminable que, entre los cuales tenés todo lo que es la atmósfera, el océano, los hielos, la vida y todo lo que son los continentes y la absorción y la interrelación entre el... No importa, eso es más complicado, pero los sedimentos y cómo absorben gases y demás. Y eso está generando entre esos 5, se están como empujando a ver quién tiene un poco el control de alguna forma, y eso genera cambios de temperatura y un vaivén constante de temperaturas, a lo que encima se le suma de afuera el sol o variables como los volcanes y cosas así, que es, incluso los rayos cósmicos galácticos, si querés tener un título claro, así. O sea... todo se va metiendo ahí y en general cuando uno habla de cambio climático lo que está hablando son cambios que implican más de 30 años en promedio de las variables climáticas de un lugar. Por ejemplo, yo estoy en Buenos Aires al menos. Acá en Buenos Aires uno podría decir que el clima es templado, húmedo. ¿Qué es húmedo? Claramente nadie puede sospechar. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa si con el tiempo, a lo largo de mucho tiempo, empezás a hacer, por ejemplo, más calor? Yo veo los promedios de 30 años, me voy 30 años al futuro, veo lo que pasa y así, y voy viendo que cada vez tengo más calor, y ponele un clima, si tengo más calor, voy a tener un clima más húmedo, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros en Buenos Aires pasa algo que en los periodos de frío tenemos eventos de sequía. Ajá. Entonces, esto pasó hace 500 años, para que tengas una idea, que no es hace tan... No, hace 200 años. En el 1800, Darwin escribe literalmente, cuando viene de paseo a Buenos Aires, en el Beagle, y literalmente describe la gran seca, y después googleen lo que dice, pero esencialmente lo que dice es que hay una sequía que no podían ni vivir caballos, ni vacas, ni nada, en el mismo Buenos Aires que hoy podemos definir súper húmedo. Entonces... En esos cambios, que son cambios históricos, estamos hablando de mucho tiempo, no es que tipo, este invierno fue frío, entonces hay cambio climático, no. Pasa a lo largo, los promedios mínimos son de decenas de años o centenas, bueno, si querés ir a millones de años también, o sea, de decenas en adelante, ¿no? Entonces, en las variables de una zona. Eso es el cambio climático. Puede haber cambio climático mundial, puede haber cambio climático en una localidad. Claro. Y ahora, nosotros ahora te hago la pregunta como para terminar de vincular el otro tema y ahora le empezamos a hablar de a poco. En los juegos de rol, nosotros, en definitiva, aparte de juntarnos con amigos, comer juntos muchas veces, tirar dados, cagarnos de risa, contamos historias, ¿no? Entonces, acá viene algo muy interesante. Nosotros sabemos lo que es el cambio climático, lo acabas de decir, desde decenas de años en adelante, por la naturaleza o por el hombre, o la magia, o lo que queramos ponerle, ¿no? ¿Cómo lo vinculamos? ¿Cómo se pueden contar historias donde el cambio climático sea un factor importante, un factor interesante, un factor que esté detrás de lo que esté sucediendo? Vos sos máster, por lo que entendí de lo que me estás contando. Entonces, ¿cómo cruzas las dos cosas? Bueno, es súper interesante porque en el rol tenés algo que está muy bueno y es que primero puedes jugar con el tiempo. Claro. Puedes jugar con el tiempo. Te los llevas del continente unos meses, volvés y podés tener otras condiciones ambientales porque podés jugar con la magia, podés jugar con un montón de cosas, podés conexiones en interplanos. Uno podría hablar, bueno, una de las cosas con las que estoy jugando yo es en Everron se da... Bueno, es muy normal, hay planos elementales, ¿no? Entonces, claro, sí. Una serie de vulcanismos en una cordillera, exacerbados, ¿no? Podría ser una apertura entre dos planos, el plano elemental del fuego y el plano natural. Claro. Entonces,
un vulcanismo en una determinada zona podría generar y desencadenar un montón de eventos que en poco tiempo podrían generar grandes deshielos o inviernos volcánicos eternos, porque si siempre que esté el vulcanismo ahí, vos podrías generar que te baje la temperatura al punto tal de que una zona no sea cultivable. Claro. ¿Sí? Contame un poquito por qué la presencia de eventos volcánicos que no paren generaría un invierno, ¿no? Porque Bien. yo algo he escuchado de esto, pero sin embargo, quizás alguien que no lo escuchó le resulte hasta casi contradictorio, ¿no? Porque uno piensa en volcán caliente, ¿no? Digo, ¿cómo afecta esto? ¿Es por la ceniza? ¿Por qué es? Bien. Puse este ejemplo porque se me ocurren 2 o 3 ejemplos. Sí, para tirar la idea nada más. Sí, tal cual. Sí. El vulcanismo es súper copado porque aparte es algo que podés generar por rituales. Aparte, eso es genial. Vos metiste una secta que quiere generar vulcanismo, que lo genere, o sea, que ya perdieron la batalla tus cosas y después empieza a haber repercusiones. En ese contexto, vos sabés que los volcanes, sí es verdad, liberan calor. Sí, y uno diría, pucha, entonces tengo que tener calentamiento, pero en general, si es mucho el vulcanismo, lo que hace es eyectar toneladas y toneladas de cenizas y de algo que se llaman aerosoles, que son los compuestos químicos, Sí. que se mantienen mucho en la alta atmósfera, muchísimo en la alta atmósfera, y eso hace como si fueran espejitos, Sí. como si fueran pequeños cristales que lo que hacen es reflejar la radiación que viene de afuera y la lleva para el exterior de vuelta. Si quieren leer algo de esto, busquen sobre el año sin verano, que es el año en el que se escribió Frankenstein y un poema muy interesante que se llama Oscuridad, Sí. que se dio por un invierno volcánico súper importante que pasó en Malasia, que generó que literalmente una hambruna brutal durante todo un año en Europa y incluso creo que llegó a parte de Asia. Hablemos. Sí, perdón. Dale, sí. No, te iba a decir, porque justo esto es súper interesante, ¿no? Digo, un evento. ¿Es volcánico o volcánico? Perdón, para saber el término correcto. Volcánico, vulcanismo, depende de Volcanismo, cómo ok, venga la. Perfecto. Ok, perfecto. Un volcán, ¿no? Sí, O varios, generaron el año sin verano, ¿no? Dijiste que se sí, llamaba. fue uno súper brutal. Sí. Que fue brutal, lo cual generó hambrunas, ¿no? Y generó, y esto lo pueden googlear, inestabilidad política, cambios políticos. Sí. Y si no los generó, por lo menos los exacerbó o los afectó sin ninguna duda. Entonces, ¿cómo jugás con esto en una campaña de rol? ¿No? Digo, ¿en qué vinculaciones podemos pensar? Porque capaz lo que trato de ponerme en el rol de. Yo nunca lo he hecho, empecemos por ahí, ¿no? Digo, así que me estás dando grandes ideas para futuras campañas, ¿no? Pero digo, ok, voy a empezar a pensar. Ahí se activan todos los volcanes al mismo tiempo, por poner una, o podría ser un deshielo de un glaciar otra, después vamos a hablar de otros ejemplos de cosas, ¿no? Pero empiezo a pensar en todo esto y digo, ok, ¿qué va a afectar? ¿No? Si baja mucho la temperatura del mundo, ¿qué puede pasar, por ejemplo, en un mundo que tiene sus habitantes, sus reinos, su orden económico? ¿Qué se te ocurre? Pasan 2 cosas. Se puede hacer con un volcanismo así, podría tranquilamente solo afectar o a un hemisferio o Sí. a una zona específica, ¿no? Vos pensás que te puede bajar en promedio grado y medio anual, lo cual es un montón porque eso significaría que los cultivos no funcionan y genera desestabilidad. Les recomiendo que lean el poema Oscuridad porque ahí ya tenés la respuesta a lo que vos me estás diciendo. Están hablando de un lugar en el que la gente está desesperada, que quema sus casas, quema hasta los tronos para poder ver algo de luz. Wow. Es de Lord Byron, está muy interesante. Está traducido al castellano también, así que lo pueden ver en cosas. Pero el link es muy interesante porque uno podría, primero, generar que un reino o un imperio entre en declive, haciendo que implosione literalmente por una cuestión. Piensen que, a ver, Revolución Rusa, Revolución Francesa, la caída del Imperio Mongol, la caída del último Imperio Chino. Y no se me ocurren más ejemplos, pero debe haber un montón más, son todos dados por problemas climáticos. Todos Claro. cae la cuestión de los cultivos y eso desemboca en que un reino con falta de alimentos empiece a tener inestabilidades políticas, riñas internas entre distintos poblados,
una distribución desigual de la riqueza que termina siendo que esencialmente un rey, un emperador, un faraón, lo que quieran decir, depende de su crónica, exija más de lo que puede. Sí. Y lleve a un montón de revueltas. Tremendo. Es súper interesante. Yo, absolutamente, aparte por lo... Es algo que quizás hasta no se nos enseña en vinculación con la historia, ¿no? Hago una pequeña reflexión, ¿no? Generalmente nosotros, cuando analizamos la historia, no vemos la influencia de estos hechos como algo tan transversal. A lo sumo es una nota al pie. Tal año hubo sequía y por ende hubo quilombo, ¿no? Exacto. Pero lo dejamos ahí, es como, qué mala leche que hubo sequía. O sea, alguien tiró un D20 y tiró un 1, ¿no? Tipo, fue mala. Bueno, ya está. Pero no analizás qué vino detrás, ¿no? Si fue creado por el hombre, si fue provocado por el hombre, o si fue un fenómeno sencillamente natural, o si fue algo mixto, o si fue algo que atravesó otros países también, ¿no? Todo esto. Ahora, ¿te parece si para ir bajándolo a lo concreto lo vemos con un ejemplo que nos trajiste, creo, de Eberron? Lito, si podés compartir el mapa 1, ¿querés que empecemos o querés que empecemos con el mapa sin nada? El mapa está, yo no veo lo que están viendo, pero me lo imagino, no importa, me lo acuerdo. Así que sencillamente... Perfecto. Okay. Bueno, el mapa, ese lo que están viendo es el mapa del planeta de Eberron, ¿sí? Es la esfera estirada en un plano. Fíjense que... Perfecto. Esto es Eberron, entonces es Eberron. El mapa completo de Eberron. Creo Excelente. Que es el Eberron de 3.5, pues yo es como que me quedé en el 3.5 y me cuesta pasar de campaña, no, pero es muy parecido. Creo que el de quinta es un poco más pequeño en relación. La cuestión es que en ese mapa nos vamos a quedar con el sector de la izquierda, que es en el que se desarrollan la mayoría de las campañas, que son Sendrix abajo, sí. y Corvair. Y sí. Corvair, exactamente. Y arriba hay como una Antártida que se llama, bueno, algo así, como el planeta, la Tierra del Hielo, una cosa así. Súper creativos con los nombres. Sí, son súper creativos. Bueno, pero sí. A ver, en Patagonia todas las lagunas se llaman azul, o sea que en realidad... Absolutamente, totalmente. Sí, sí, sí. Si le pusieron a Tierra del Hielo me parece perfecto, genial. La cuestión es que, si querés poner la imagen 1... Sí, estamos en la imagen 1. Genial. En la imagen 1 lo que vamos a ver es un modelo muy básico, porque nada, para que sea bien entendible, de circulación de océano. ¿Sí? La flechita de agua, la flechita indica cómo se mete el agua, eso es el ecuador, de alguna forma de error, y lo que vemos es lo mismo que pasa acá, ¿no? En general, si el planeta gira para el mismo lado que nuestro planeta, sí. El océano en el ecuador va a desplazarse hacia el este, hacia el oeste. Hacia el oeste. ¿Sí? En sentido este-oeste. Sí. Bien. Bueno, eso es circulación. ¿Eso qué implica? Eso implica traslado de energía. Sí, no importa, no nos pongamos muy detallistas. Pero esencialmente, ese traslado de energía se puede usar por un montón de cosas. Yo particularmente lo estoy usando justamente porque lo que metí es por medio del despertar de una deidad antigua, un elemental de agua, justamente en esa zona. En el mapa 2. Pongamos el mapa 2, Lito, sí. En donde está la crucecita, fíjense que hay como un estrecho. Sí, perfecto. Se ve el estrecho, perfecto, genial. Si vos bloqueas el estrecho, automáticamente la circulación no puede ir de lado a lado del océano. ¿Se dan cuenta? Entonces obliga a que el agua caliente vaya para el norte. En el norte que tenemos un inmenso continente de hielo. Claro. Y depende de cómo sea la narrativa, en mi caso, se exacerbó con un par de cositas. Si vos trasladás agua caliente hacia el norte, por ejemplo, toda la zona de los Principados del Láser se transforma en una zona súper húmeda con tormentas recurrentes, y ese agua termina generando un deshielo rapidísimo de el continente congelado del norte. Pero eso también tiene que ver con cómo uno define algunas características. Por ejemplo, yo definí que en el norte el continente está congelado simplemente por quietud. Porque pasa, si vos tenés... Si no hay transporte de agua caliente hacia el norte, automáticamente vos tenés congelamiento. Bueno, si vos trasladas agua caliente, estás trasladando energía, automáticamente generás un derretimiento y eso te genera un caos
irreversible en principio, porque ¿Y aparte... qué está pasando ahí? Claro, o sea, a las consecuencias, justo creo que ibas a Claro, contar eso. exactamente. Sí. En principio tenemos que se nos va a generar, bueno, muchas zonas de mucha humedad donde no la hay. En el Mar del Norte, no me acuerdo cómo se llama el Mar del Norte, el que va justo por arriba de Corvaire, no importa, igual. El que Mar está por ahí, Amargo, creo que dice Mr. C. claro. Así que sí. Lo que vas a tener es un mar mucho más movido, que puede llegar a tener una fauna de climas mucho más cálidos. Por ejemplo, en la zona de los Principados del Azar, que está del lado derecho. No, sí, del lado derecho. Por ejemplo, empiezan a haber tiburones que no había antes y un montón de cosas. Wow. Pero aparte uno puede jugar con bestias marinas, no sé, mucho más grandes. Puedes hablar de tiburones terribles o tiburones horribles, que es la versión de Eberron, que es peor todavía, que en general son ecuatoriales y de golpe tenés ese problema. O una invasión de sahuagines. Claro. Que se fueron más al norte porque, bueno, ahora tenían condiciones en las que podían habitar. Entonces, uno puede jugar definiendo condiciones ambientales en las que una población estaba en equilibrio y generar que en mi caso, que mis jugadores detonen sin querer, porque simplemente lo que hicieron fue retirar un cristal que mantenía dormido a una deidad. Sí. La despiertan, bloquean un curso de agua y generan que, por ejemplo, invadan sahuagines porque tenían mejores condiciones, que empiece a haber un deshielo constante. Esto viene de la mano con que pasa mucho tiempo en mi crónica. Entonces, ellos pueden llegar a ver los resultados de la inundación. Eso puede ser porque hay saltos temporales, que es mi caso, porque quedan en criogenia, porque vienen del futuro y decir, che, escúchame, fue un desastre con todas las ciudades costeras. Uno puede jugar con eso. Sí. Pero si uno quisiera hacer eventos más rápidos, más cortos, puedes meterte con volcanes y enseguida automáticamente cambiaste el clima de una región. Wow, La haces tremendo. mucho más oscura y, bueno, mucho menos húmeda. Ahora, ¿cómo? Porque acá tenemos un elemento que está muy bueno, porque te permite hacer lo que quieras, que es la magia, definiendo la magia en general como todo aquello que es arbitrario e ilógico, porque lo demanda el guión en este sentido, ¿no? Sin profundizar demasiado más en lo que es o no magia divina, magia arcana, todo ese tipo de cosas, esas divisiones que se hacen en el juego que justo en esto no son tan importantes, ¿no? ¿Cómo te da una libertad muy grande esto? Sin ninguna duda puedes poner el punto de partida donde quieras. ¿Querés que un volcán detone? Pues detona, no importa, no hace falta más justificación para eso que eso. O querés bloquear un estrecho, lo bloqueas con el despertar de una deidad antigua relacionada al agua. Impecable. ¿Qué otras cosas podemos hacer con magia, ¿no? Porque incluso uno lo empieza a pensar, ¿no? Y capaz es algo que ni siquiera lo considerás y estoy diciendo una locura, pero en un mundo donde la magia existe, ¿no? Y donde hay flujos de magia, si se quiere, la magia, de cierta forma, ¿no? Es parte del mundo, ¿no? Y parte quizás hasta de la naturaleza, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo jugás con el tema de la magia, ¿no? Tanto como causa de los problemas, como cómo puede afectar a la magia lo que está sucediendo. Y pregunta loca que se me ocurrió mientras hablábamos. Bueno, ahí es tipo un universo, la pregunta en sí mismo. Yo al principio lo que hago es limitarla. Yo la limito en cuanto a... Pongo ciertas reglas siempre. Por ejemplo, no sé, si son cosas muy grandes, y bueno, tienen que ser determinados rituales o a veces que lo que hacen es invocar... Es como que, bueno, tengo formación científica, la energía no es infinita, aunque sea mágica. De algún lado tiene que venir. Entonces, por lo menos tengo que hacer una conexión con algún plano. Jugar con las conexiones de los planos para absorber energía es tremendo eso, sí. Es espectacular. Y narrativamente está muy prolijo, porque si no es un mago loco que agarró con su propia magia y de golpe terminó generando un vulcanismo. No. El chabón lo que hizo fue cambiar alguna lógica y empezar a drenar energía, lo que también te permite cortarlo, ¿no? Porque te permitiría cortar el vulcanismo si vos tenés ese camino. Entonces, está bueno primero establecer ciertas reglas. Por ejemplo, la magia arcana no puede jugar con los planos elementales. Entonces vos tenés que acudir a magia divina. Depende si o alguna regla así, digo, no sé, o esas conexiones. Yo, por ejemplo, existieron dioses elementales en el pasado, entonces yo a los planos elementales los transformé automáticamente con una cuestión divina. Y los sellaron de esa forma también.
Claro. Entonces, jugar de esa forma está bueno. O por ejemplo, la magia druídica, y no puede romper demasiado las reglas naturales. Bien, claro. Estaba pensando en eso justo cuando hablabas, ¿no? De en una campaña como la que estás mastereando, donde tiene tanta influencia lo que hacen los jugadores en cómo se modifica, ¿no? El orden natural, que los druidas, ¿no? Deben tener como un rol. Sí. No sé, capaz me equivoco y capaz no pasó en tu campaña, pero digo, uno pensaría que tiene un rol más importante. ¿Cómo se da eso con tus jugadores? ¿Tenés algún druida? No tengo druidas, pero los Sí. druidas son re importantes. Incluso está mejor que no tenga druidas porque es como que hay un halo de misticismo sobre los druidas. Ok. Sobre todo porque Eberron tiene algo muy lindo, que es que te rompe todas las estructuras sociales que vos te imaginás. Vos te imaginás un orco y te lo imaginás en una horda y nada que ver. Acá son los druidas más importantes, son todos orcos. Claro. Y son incluso una secta, hay una secta druídica que se la pasaba cortando todos estos problemas extraplanarios. Entonces siempre terminan acudiendo a los cancerberos, que son esta secta en particular, para buscar alguna solución a alguna macana que se mandaron desde afuera o porque se relacionaron mal con alguna, Sí. con alguna bestia extraplanaria o liberaron algo. Todo el tiempo están liberando cosas. La verdad que los estoy maltratando un poco, pero ya saben cómo es el funcionamiento de la sesión. Sí. Pero sí. Es interesante. Por ahí no con todos los druidas. No es que agarra un druida cualquiera y es un experto, pero sí armar sectas, armar como grupos que establezcan un control natural y que también sean tipo inquisidores de ese control natural de alguna forma. En este caso eran inquisidores, pero bueno, los voltearon en el medio y ahora están dispersados por el mundo. Sí. Pero es re lindo eso, sí, jugar así es interesante. Y ahora, pregunta a ver si esto lo has visto, ¿no? Porque volvemos un segundito al mundo real. Hay personas, me refiero ya a grupos incluso, ¿no? Hay personas muy influyentes a las cuales en principio no les pareciera importar el cambio climático o el daño que pueda provocar y que estén provocando directo o indirectamente. Y hay incluso quienes lo niegan, ¿no? Frente a toda evidencia científica. De manera incomprensible o mucho más comprensible de lo que creemos porque está motivada por dinero. Pero, ¿jugaste con algo de esto? Tipo, ¿hay algún negacionista de que esté pasando algo en tu mundo? Yo voy a hacer una salvedad ahí. Adelante. En el mundo real necesito hacer esa salvedad. Por supuesto. Existen científicos que no lo ven y genuinamente no lo ven porque, bueno, nada, simplemente tiene que ver con... No se ve en todos lados. O sea, no es tan visible. O sea, se ve, pero no es tan visible en determinados registros. Por ahí gente que trabaja en Patagonia en el tiempo nunca vio el cambio porque capaz que esa región no se vio especialmente afectada o no lo ve con una señal lo suficientemente grande. Entonces, primero, vos podés, como científico, decir que no lo decís porque automáticamente te acusan de negacionista y es terrible. Pero uno podría decir, mira, yo no lo veo acá. No tengo registros. ¿Qué? No significa que no hay en el mundo. Simplemente no está acá. Claro. Después sí, bueno, después tenés el negacionismo rentado por Shell o por alguna empresa así. Que bueno, eso ya es interesante en sí. Pero no, la verdad que nunca jugué porque juego esencialmente en realidad yo juego, claro, es medio medieval. Entonces es un poquito más, es como medio victoriano. Entonces yo juego nosotros como que no es que venimos al mundo, se nos setea de alguna forma o pensamos que hay como una especie de obstáculo en el aprendizaje que tenemos como occidentales, y es esto de el uniformismo. Nosotros de alguna forma sentimos que el planeta no cambia. Hay como una sensación así constante. Más allá de que te digan que el cambio climático existe, uno le cuesta terminar de inteligir que eso a la larga puede generar determinadas cosas. El cambio climático es algo que está muy grabado en todos lados y a la larga va permeando. Pero juego con eso, con que la gente empieza vamos diciendo, bueno, pero mi clima es tal, no entiendo por qué cambió. Claro. En realidad es al revés, son todos negacionistas. No es que son negacionistas, es que
no entenderían por qué, porque no tienen esa distancia, porque para poder saber que el clima cambió, vos tuviste que hacer un análisis de 100 años. Claro. Y ¿Entendés? vos decís, me súper interesa esto, vos decís que en una cosmovisión más oriental hay una filosofía un poco más dispuesta a pensarlo de otra manera, ¿esto? Pues parece súper interesante lo que estás contando. Yo lo que digo, porque, bueno, Sí, también investigo un poquito en enseñanza, ¿no? De las ciencias. sí, Y al menos, lo digo al revés, al menos en nuestra cosmovisión como occidental, sí, hay unos obstáculos en el aprendizaje de la ciencia de la Tierra, por ejemplo, reclavados, por ejemplo, esto de sentir que el mundo no, o sea, sí, más allá de los ciclos anuales o de pavadas, no hay un gran cambio. Incluso lo ves cuando el río, en algún momento me hablaste del río Mississippi, el río Mississippi va cambiando. El río Mississippi cambia como todos los ríos cambian, los que son ríos de llanura sí. van cambiando y lo puedes ver en decenas de años. Y mucha gente ve y se arman una casa en una zona en la que tarde o temprano el río te va a venir encima, porque no existe el concepto de el río se puede mover. Sí, puede bajar, puede subir, puede haber inundaciones, Claro. pero no se puede desplazar lateralmente. Entonces, con la ciencia de la Tierra pasa mucho. Bueno, hay gente que vive en las... dicho sea de paso, en las inmediaciones de donde era Pompeya, en ese mismo volcán, hay gente que vive. Y vos decís, ¿cómo alguien puede vivir en la ladera de un volcán que, entre otras cosas, generó la atracción turística más importante de tu región, que es Pompeya, ¿no? O sea, Claro. no es que no es que es, no sé, una cosa perdida en Purmamarca. Todo el mundo sabe lo que pasó en Pompeya. Las imágenes, yo tengo grabadas las imágenes de la gente calcinada en Pompeya, y hay gente que vive ahí, porque Claro. lo saben, pero hay un nexo entre saberlo e interpretarlo, ¿entendés? Claro, Saben el sí, evento. tenés razón. Vos sabés que estaba pensando mientras lo contabas, que, claro, yo pienso en cualquier lugar, ¿no? A mí me encanta mucho la historia, disfruto mucho de cuando viajo, conocer la historia de los lugares, es una de esas cosas que me apasiona, como a mucha gente le apasionan otras. Y tenés razón, yo suelo proyectar como gente que le gusta la historia hacia atrás y decir, wow, mirá, estoy en este lugar que pasó tal cosa. Y me imagino las vestimentas diferentes, los acentos diferentes, la cultura, la cosmovisión diferente, la importancia de la religión. Me imagino, hasta como me gusta leer de esto, cosas más, la comida, ese tipo de cosas, pero nunca me imagino que, che, capaz era re diferente el clima acá, tipo, ni me pasa por la cabeza. Es cierto, parece algo que es como el fondo, ¿no? Incluso yo pienso, ¿no? Una muestra de esto, ¿no? Capaz desde la mirada utilitarista de quienes diseñan videojuegos, ¿no? Que videojuegos que transcurren en mucho tiempo, hablo de juegos como el Civilization, juegos como eso, no muestran estos procesos. De hecho, los muestran muy poquito a veces. Quizás los últimos Civilization pusieron un poquito más de onda al tema del cambio climático, al tema de la posibilidad de un invierno nuclear si se cagan a misilazos, pero no está muy contemplado ese tema. Es muy interesante esto que decís, que solemos pensar como al clima, ¿no? Como algo estático, ¿no? No como algo mutable, algo viviente, algo que va variando con el tiempo. El clima de este lugar es este y punto. Tal cual, y está interrumpido por catástrofes, pero la catástrofe es algo puntual. Claro. Es una catástrofe, uy, pum, no sé, invierno nuclear, uy, invierno volcánico, pero es puntual, los pensamos como eventos puntuales y en realidad es todo un continuo y un montón de... Hay catástrofes. Por supuesto. No sé, tsunami que en 2004 barrió, no sé, medio Malasia creo que fue, es una catástrofe puntual. Pero con la cuestión climática no es tanto como catástrofe, sino más bien como un continuo, constantes, no sé, zonas de huracanes. Está re divertido jugar con zonas de huracanes. Zonas en las que poner una parte del continente y decir, listo, en esta zona está cerca del Ecuador, listo, cumple con que puede ser una zona de huracán. Y hacer que una vez por año haya zonas de huracanes y que a veces pasen y haya un día espectacular y estén ahí, los jugadores puedan estar en zunga en la playa y a veces sea un desastre, como uno puede ver no sé, en las imágenes de Cuba o en imágenes de zonas en las que pasa huracán. Entonces, es interesante jugar con las catástrofes como algo que no son puntuales, sino que son recurrentes. Claro. Pero bueno, nos cuesta pensarlo porque pensamos en catástrofe como algo puntual. Rodri, hablamos de todo lo negativo que puede
cambiar. Pero cuando se reordena el mundo, ¿no? Salvo un evento tremendo, ¿no? Digo, de estos que afectan globalmente y no hay escapatoria, puede llegar a haber ganadores, ¿no? Digo, circunstanciales de cambios climáticos. ¿Qué podría pasar de positivo a algunos que se sientan beneficiados, ¿no? Que quizás vean que en este cambio es que destruyó a sus enemigos lejanos, ellos han sido bendecidos por los dioses o por el nuevo orden? ¿Qué podría pasar ahora para tener en cuenta a alguien que salga ganando de un cambio climático? Bien, ¿te suena el Imperio Egipcio? Sí, por supuesto. Bien, es el resultado de un cambio climático mucho más largo, de un evento de supercalentamiento que generó que en África, creo que incluso después si se fijan en el Instagram está explicado un poco más didácticamente, pero... Que lo estamos tirando en el chat, el Instagram de Rory, así que lo pueden ir a chusmear. Es el monzón africano, ese que genera la selva del Congo, que está exactamente al lado del desierto más grande del mundo. O sea, tenés una selva al lado de un desierto. Claro. Bueno, genera que esa humedad ingrese más y que se vuelva fértil al nivel de que haya super mega lagos que terminan generando que esa zona que uno piensa en África del Norte y piensa en el desierto del Sahara y minga el desierto del Sahara, hubo épocas en las cuales es un pastizal y todo eso terminó fomentando de que un imperio que hoy en día, por las circunstancias en las que está Egipto, sería difícil de imaginar, se transformó en uno de los imperios más importantes del mundo. Un desastre que, más allá de porque, bueno, cayó mi rival, como decíamos, ¿no? Un invierno volcánico, genial. Claro. Cayó mi rival, yo crecí y me lo llevé puesto. O fomenté económicamente las revueltas en mi rival, ¡pum! Termina cayendo, yo lo conquisto. Eso es una fosa, pero también tenés la posibilidad de que, incluso con el cambio climático actual, hay lugares que se van a volver más fértiles. Claro. Más húmedos. O menos húmedos, y eso es positivo también, porque el exceso de humedad también es un problema. Claro. ¿No? Entonces, es re interesante cómo un evento que genera... Incluso es interesante el dilema para los jugadores que tengan que en algún momento saber deshacer algún problema y darse cuenta de que hay un montón de comunidades que estaban oprimidas porque nada, tenían una dependencia económica de otro, porque no podían sustentar, se empiezan a sustentar solas. Porque las nuevas condiciones climáticas los recontra favorecen y entonces, no sé, o tienen mejor pesca, o tienen mejores cultivos, o dejan de ser atosigados por las tormentas, o lo que sea, ¿no? Uno dice tormentas, dice elementales de tormenta también, ¿no? Absolutamente, ¿no? Tiene todos los elementos paranormales para hacerlo. ¿Sabes qué estaba pensando en lo que decías, ¿no? Y vinculándolo con otras charlas que tuvimos o cuando estuvimos hablando de cómo pensar historias, ¿no? Que hay algo fantástico de los juegos de rol, ¿no? Como juegos donde se respeta la agencia, la libertad de los jugadores para hacer, en definitiva, ¿no? Obviamente dentro de lo que está pactado y la historia que se pretende narrar, lo que quieran, ¿no? Que es esto de el gran consejo de poner a los jugadores en situaciones interesantes, ¿no? Y es una gran herramienta esta que estás hablando mientras te escuchaba contar todo esto, ¿no? Porque es casi como inescapable lo que estás contando, ¿no? Es como que, está bien, vos podés tener dentro de todo esto el imperio de Gnolls o de Azotamentes, además invadiendo, ¿no? Podés tener un mago loco haciendo otra cosa y además esta capa, ¿no? Por arriba, una capa global, una capa donde podés identificar elementos puntuales que quizás lo están afectando fuerte, pero los resultados son como medios, ¿cómo explicarlo? Generales, ¿no? Es como que no podés decir, bueno, ahí está el ejército, ¿no? Podés decir, está bien, el bloqueo del estrecho ese me provocó deshielos y me provocó todo lo demás, pero todo lo demás es enorme, ¿no? La lista de posibilidades que hay para el máster. Y me gustaría, porque seguro a vos se te ocurren más cosas de las que se nos pueden ocurrir a nosotros en este sentido, si puedes tirar más ejemplos de pequeñas cosas que puedan pasar, ¿no? Ideas que se puedan tener, ¿no? De, investiguen este tema, otro, esto puede estar copado, ¿no? Hablamos de volcanes, hablamos de deshielos. ¿Qué más puede pasar, ¿no? Como para tener ideas que a alguien le suene capaz interesante, alguna idea que tires y decir, uy, voy a, aunque sea, leerme un artículo de Wikipedia de esto, nada más, pero para poder motivarlo. Bueno, hay un montón de cosas. Empecemos porque hay una relación fuerte en el clima y las pestes, ¿no? Eso ya se sabe.
Ok, muy bueno eso. El dengue es fácil, es el ejemplo más pago porque contra más calor hace, más se expande el área de influencia de un vector, ¿no? El dengue, la malaria son todos parecidos. Claro. Pero después tenés, por ejemplo, no sé, por ejemplo, acá la viruela pegó muchísimo durante la época de sequía porque, claro, al estar menos nutrido, todas las enfermedades, si estás menos nutrido, Sí. te pegan mal. Entonces, en general, puedes tener desparramientos de como avances de pandemias o incluso retrocesos, porque si sabes, bueno, ahora ya no nos... Como el invierno volcánico generó que no tengamos dengue, no sé, cualquier cosa te digo, ¿no? Pero... Claro, te matan los mosquitos, por ejemplo. Totalmente, por una cuestión de que el clima es más frío, o mismo la cacería de brujas. Bueno, ahora estaba terminando de escribir un libro de eso, pero la cacería de brujas tiene una relación estrecha con el clima. Incluso, bueno, no sé si lo saben, lamentablemente hoy se cazan brujas. Hoy en Tanzania, después vayan a leerlo. En Tanzania, si mal no recuerdo, en África, hay cacería de brujas y los años de mayores desastres climáticos se llega a percibir hasta el doble de cacerías de brujas. Pero directa la relación, tipo adjudicándoles a las brujas el problema climático, el problema en las cosechas, ponele eso. Exactamente, estamos hablando de cambios anuales, ¿eh? Sí. Y se duplica, lo que implica que cuando no hay grandes problemas, igual hay cacería de brujas, pero cualquier daño económico, se sabe que cualquier daño económico genera la búsqueda de un chivo expiatorio, y si existe la lógica de las brujas, la lógica de los hombres lobos, la lógica de los cultistas, la lógica de, no sé, alguna religión que esté empezando a salir, por más de que sea buena, digo, ¿no? El druidismo, generan la lluvia, ¡pum!, hay persecución. Eso son links rápidos, súper interesantes para crónicas. Pero después hay un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, hay narraciones de caminos romanos bloqueados por un glaciar que creció de más. Es más, hay un exorcismo de glaciares. Ese es hermoso. Un exorcismo de glaciares. ¿Qué es eso? Pará, quiero escuchar eso. Literalmente hubo durante un periodo que se llama la Pequeña Edad de Hielo, que ocurrió 500 años, bueno, hubo un momento más intenso, ¿no? Que fue más o menos en 1700, por ahí. Y claro, en un momento, nada, pasó de que hubo un terremoto, porque zona montañosa, siempre hay terremotos. Y claro, el glaciar empezaba a crecer, a crecer, a crecer. No tenía nada que ver con el terremoto, simplemente era que, nada, hacía un montón de frío, entonces año tras año cada vez estaba más avanzado. Y terminaban mandando sacerdotes a exorcizar porque consideraban que el diablo se había metido en el glaciar, y bueno, cosas así que son súper interesantes, que uno puede tener un disparador natural y generar toda una mitología alrededor. Totalmente. Me hiciste acordar, una breve interrupción, al ejemplo muy conocido estoy casi seguro que fue Calígula mandando a sus soldados a apuñalar al mar. No me acuerdo por qué había sido, pero es famoso, ¿no? Los llevó a la orilla y les dijo que apuñalen al mar. Creo que estaba enojado con Poseidón por algo. Y cuentan, ¿no? Digo, a los soldados clavando en la playa las espadas, ¿no? Algo que ridículo, pero muy interesante para un mundo de ficción, ¿no? Pero perdón, te había interrumpido. Decime. No, pero 100%, porque aparte ahí uno puede jugarlo al revés, puede decir, está bien, la magia existe, pero también se puede generar una persecución a determinados grupos mágicos de magos. Justo lo dijo Cthulhu, perdón, no lo había leído Cthulhu, pero pensamos lo mismo, muy bien. Perdón, sí, decime. No sé qué dice, pero... Dijo exactamente lo mismo que yo, pero antes de que lo dijera. Parece que lo plagié, pobre. No, pero perfecto. Y eso puede generar disparadores sociales. Lo interesante acá es siempre... A ver, incluso en determinadas circunstancias, con poblados muy aislados, podrían considerar a la party, ¿sí? A los jugadores, como deidades que vinieron a traer un mejor clima. Claro. Mirá, ¿no? Tipo, un grupo de trasgos de la montaña súper hippies que están ahí y que de golpe, claro, no sé, su clima empezó a mejorar porque porque detonaron determinado problema ambiental los jugadores. Siempre es interesante jugar a eso, ¿no? A detonar problemas ambientales. Mismo por ejemplo, hay un ejemplo que ahora les cuento que es súper lindo, súper fácil,
Y súper fácil de usar y que termina generando siempre quilombos a nivel global hermosos. Pero, bueno, hermosos. Interesante, sí, por supuesto. Interesantes al menos. Pero, claro, si el grupo es relativamente conocido, en Everron pasa que es un mundo low level, entonces si sos level 5 ya sos sos súper épico. Y ya empezás a tener renombre y jugás con el renombre y demás. En determinados lugares los pueden considerar literalmente deidades. Claro. No solo porque generaron un cambio en las condiciones, o sea, literalmente hay cómic en los que no sé, se me viene un cómic muy pavo lo que estoy diciendo, pero en que llaman a alguien que venga a solucionar el tema de la sequía y viene Thor y les genera lluvia. Bueno, ¿por qué no podrían considerarlo igual si generan el mismo efecto? No Claro. saben por qué mecanismo lo hicieron, pero lo hicieron. Totalmente. ¿Cuál era el ejemplo ese que ibas a decir? El ejemplo es cuando es un evento natural que ocurrió que se llama Younger Dryas, es en alemán, Younger Dryas. Pero lo que ocurrió fue que había como una especie de laguna gigante en una zona de hielos, ponele en un continente, había una mega laguna, podría ser en cualquier continente, que estaba bloqueada por una especie de represa muy pequeña de hielo, en este caso. Pero podría ser de roca, no importa, porque se dio así naturalmente la topografía. Sí. La cuestión es que al fracturarse esa represa, toneladas, estoy hablando de miles de toneladas, o sea, sí, como si te dijera 2 veces el Nahuel Huapi, sí, rápidamente se mete en el océano. Y eso genera, por dónde es que ocurre, pero no importa, porque vos decidís las reglas de tu planeta. Entonces vos decís, bueno, pum, se mete acá en el océano y esto me genera un desbarajuste al punto tal de que genera una glaciación en menos de 1000 años. Claro. Y eso vos lo ves instantáneamente, porque si es una glaciación implica mucho, mucho hielo. Entonces, en un año vos podrías ver podrías ver literalmente el día después de mañana. Wow. Además, el día después de mañana está basado en eso, ¿no? En un deshielo muy rápido, pero por ahí, para resolver algún problema, no sé qué, podrían generar que se fracture eso, porque por ahí solucionaba el incendio en un bosque. También el chiste es jugar a eso, ¿no? Jugar a que, bueno, tenés que elegir cuál es el mal menor, si eso de mover el tranvía y aquí en Claro, ¿no? Totalmente, sí. Tenés toda una zona de bosques o de cultivos que se está incendiando y demás, y vos lo podrías resolver simplemente con romper una represa natural, y que después eso a largo plazo, al corto plazo, sos el ídolo, y a largo plazo ni siquiera saben que fuiste vos el culpable, pero genera un cambio global. Terrible, que está re bueno, como una pequeña era de hielo, literalmente, sí. que es re interesante para hacer un cambio de rumbo de la crónica. Vos viste que a veces las crónicas se estancan. Claro. Entonces, si vos querés un cambio de rumbo, perfecto, clavales una era de hielo producida por la misma parte o por cualquiera, no importa, pero tenés una explicación de cómo generarla y eso, sí. y la explicación es muy fácil, es un montón de agua dulce que se mete en una circulación de agua salada y evita que el agua salada se vaya al fondo porque se diluyó. Claro. Y automáticamente eso evita que si el agua no se va más hacia el fondo, no se corta la corriente que va hacia el norte y automáticamente se te congela todo, pero literalmente en muy poco tiempo. Vos podrías hasta exagerarlo, si dicen a lo largo de 2 años que se te van viajando, si tenés una crónica muy viajera, lo que sea, tenés un cambio en tu mundo. Tremendo. Vos sabés que me hiciste pensar, ahora que estamos hablando tanto de cambios en el tiempo, ¿no? Que algo también muy importante de la mayoría de estos universos de fantasía es que hay razas muy longevas, ¿no? Digo, los elfos pueden vivir 700, 800 años, ¿no? Los humanos vivimos con toda la furia 100, ¿no? Como para redondear encima, ¿no? La mayoría no. Pero, ¿cómo vos tocaste de alguna manera la cosmovisión? Porque no es lo mismo... incluso aunque se puedan ver cambios en 80 años, no es lo mismo que 1000. Me imagino que un elfo que vea un cambio en 1000 años, capaz tiene otra perspectiva la sociedad élfica, ¿no? Sobre lo que puede afectar el clima, ¿no? Aparte de otras 1000 cosas que no tienen nada que ver con esto. Pero, ¿pudiste jugar algo con eso? Recién se me ocurrió y te lo quería preguntar, porque me pareció súper interesante. Jugué... más lo disfruté con razas de corta vida, ¿no? Porque ahí... como que pierden noción de los grandes cambios, de los cambios
largos, ¿no? Por ahí un evento, un invierno volcánico que aunque esté en su ocaso, no sé, en invierno volcánico grande, no sé, varios volcanes así en constante erupción, 30 volcanes en constante erupción, a lo largo de 80 años y que esté en su ocaso, que a la larga los volcanes cada vez sean menos, lo que sea, podría implicar que la especie se adaptó a un invierno constante y que ahora no sepa cómo volver atrás, por ejemplo. Claro. Y después sí lo viví con Duergan, con enanos que yo los hice más longevos de lo que en realidad son. Sí. Pero les dupliqué los longevos, no más, como 1000 años, pero los hice mucho más parecidos a los ozotamentes de alguna forma, hice una relación ahí extraña. Sí. Y con unas castas que viven muchos años y que están perdidas en el tiempo, entonces consideran que el mundo, estuvieron mucho tiempo fuera del mundo y consideran que el mundo no cambió y afuera el clima cambió, cambiaron un montón de cosas, entonces el choque cultural es mucho mayor porque obviamente no terminan de percibir. Pero sí no jugué con elfos, por ejemplo, y los cambios a largo plazo y cómo los manejan, sinceramente. Súper interesante. Estaba pensando en estas pequeñas formas, ¿no?, de mostrar el cambio, ¿no?, desde lo narrativo, estos pequeños detalles, ¿no? Y se me ocurrían este tema de, por ejemplo, costumbres que ya no tengan sentido, ¿no? Por ejemplo, una cultura que durante años vivió en un clima húmedo, ¿no? Y el clima dejó de ser húmedo, pero que sigan sus prendas, ¿no? Capaz las capas de la guardia o lo que sea, siendo impermeables, por ejemplo. Los ves con el equivalente medieval a un piloto en un lugar que es recontra seco, ¿no? O que su escudo simbolice agua de alguna forma, ¿viste? También, o cosas así, bueno, pero eso son perlitas. Claro. Esto mucho suma a veces uno lo subestima como DM. Yo hace muchos años que soy director de juego, pero a la larga las perlitas esas le dan tanta profundidad y dan curiosidad. Entonces hace que la curiosidad por el mismo mundo haga que el juego sea mucho más dinámico. Sí, totalmente. Rodri, ¿dónde te puede encontrar gente para averiguar más de esto, para conocer un poquito más de esto? Bueno, obviamente no con respecto al rol, pero sí sobre cambio climático y sobre lo que estudias vos. ¿Dónde te podemos encontrar? En principio estoy en Instagram, tengo una red que se llama Ciencia en Patas, como creo que dijimos en algún momento. Sí. Ciencia en Patas, así como se lee, creo que en algún momento... Ahí lo estamos poniendo en el chat, así que lo pueden cliquear quienes están viendo. ¿Sí? Y bueno, desde ya hay un montón de eventos que si quieren los googlean, que se hacen todos los años, que son las Semanas de las Ciencias de la Tierra o la Noche de los Museos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Literalmente tenemos estaciones en las que charlamos de esto, debatimos de esto y un montón de cosas parecidas todos los años, desde el 2014. Así que la Noche de los Museos, si quieren ir para Exactas, van a encontrar a un montón de gente que o está vestida de vikingo o alguna cosa así. Por ahí me van a encontrar, o algunos de los chicos que trabajan conmigo y van a hablar un poquito de clima. Bueno, después compartímoslo, que lo compartimos. Cuando lo tengan publicaciones o algo, tirándonosla que las compartimos. Muchísimas gracias, Rodri. La verdad, aprendí un montón en esta charla. Me quedaría horas y horas hablando de esto, porque se puede profundizar un montón. A los que están del otro lado, sepan que tuve que contenerme con muchas preguntas para poder tratar de tocar un poquito todos los temas. Pero muchísimas gracias. La verdad que aprendí un montón. Creo que le suma una capa súper interesante a cualquier campaña, me parece, incluso porque generalmente en todas las campañas de rol tocamos temas como que esos que se dicen que sacuden al mundo, ¿no? Y literalmente, ¿qué hay mayor que sacudir al mundo que le cambie el clima, aunque sea una región, sino a todo el planeta, ¿no? Súper interesante, aparte de cómo lo vinculamos con temas propios de los juegos de fantasía, distintos planos, magia, etcétera, druidas, razas longevas, razas de corta duración, etcétera. Así que mil gracias, Rodri, y a ustedes que están del otro lado viendo, ya sea en este momento en Twitch o que lo estén viendo en el futuro con un clima diferente en YouTube, quién sabe en qué año. Muchísimas gracias también por verlo. Sepan que si les gustó lo que están viendo, nos súper ayuda que nos apoyen con un cafecito, con ahí tienen el link, ya sea acá en nuestro acerca de en Twitch o abajo en YouTube, para hacer una donación. Lo que para ustedes puede ser muy pequeño, a nosotros nos ayuda un montón. Y si les gustó lo que están viendo, si te gustó esto que estuvimos profundizando, este tipo de charlas que hacemos todo el tiempo, bueno, ya sabes, la próxima vez vení acá
y Tomate 20. Y Lito, siempre te tiro esto sin avisarte, perdón, si lo podemos hacer un raid a Taberna que están en vivo, hagámosle un raid a nuestros amigos de Taberna del Rol, que así se le queda viéndolo nuestro público. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau.